Bienvenidos una vez más a esta sección de salud mental donde hablaremos sobre las emociones y sentimientos, haciendo siempre énfasis en la promoción de la salud mental y en la prevención de enfermedades mentales. Vamos a iniciar con el concepto de emoción. La emoción es un conjunto de respuestas tanto neuroquímicas como hormonales. Decimos neuroquímicas porque puede haber una reacción externa a través de la visión y la visión puede generar una emoción. O también puede ser una respuesta hormonal, ya que puede haber una reacción interna, como por ejemplo, tengo un recuerdo y ese recuerdo me genera una emoción. A diferencia del sentimiento, que el sentimiento es una valoración consciente de la emoción o de una experiencia subjetiva en general que tenga el individuo. Es interesante porque esta emoción se genera en el cerebro, la emoción se genera en el cerebro, en el sistema límbico. Y lo importante es que el cuerpo reacciona frente a un estímulo, ya sea interno o externo. También es importante tener en cuenta las diferencias entre las emociones y sentimientos. Y esas se las voy a presentar a continuación. Tienen diferencia y entre estas diferencias están que las emociones aparecen a raíz de un estímulo externo, mientras que los sentimientos aparecen a medida que el cerebro interpreta emociones. Las emociones presentan una alteración del estado físico, mientras que los sentimientos presentan una alteración de ese estado mental. Las emociones se miden a través de la presión arterial y los latidos cardíacos, mientras que los sentimientos se miden a través de la experiencia de vida de cada una de las personas. Las emociones son de corta duración, se dan al instante, mientras que los sentimientos quedan en la memoria de cada persona. Las emociones son instintivas, mientras que los sentimientos incluyen la capacidad de pensar y reflexionar sobre dicho sentimiento. Y las emociones son básicas, universales, unidireccionales. Decimos universales porque cada ser humano presenta en algún momento de su etapa de la vida alguna emoción básica, como lo es la ira, la tristeza, la alegría, entre otras. Por otro lado, también es indispensable tener en cuenta que hay emociones positivas y emoción negativa. Por ejemplo, la negativa está la ira. ¿Por qué decimos que la ira es una emoción negativa? Porque la ira produce violencia, produce dolor, produce celos, egoísmo, angustia, frustración en las personas. También está la tristeza, porque la tristeza genera culpabilidad y también genera depresión. Una persona que tiene depresión prolongada puede producir una depresión crónica. También está el desagrado, que el desagrado es una emoción que te puede llevar a la repugnancia, es decir, repugnar el sudor, los olores, repugnancia a las heces, la orina. Incluso puede haber una repugnancia hacia un grupo de personas minoritarias, ya sea indígenas, personas de origen asiática, personas de origen de color negro. Entonces, esta emoción se considera negativa. Pero también está la emoción del miedo, que el miedo genera en las personas un sentimiento de estrés, de temor, de nervios, de ansiedad. Entonces, esta emoción se convierte en un sentimiento negativo. Pero también está la emoción positiva, como lo es la alegría, porque la alegría genera un sentimiento de agradecimiento, de gratitud, de amor, de enamoramiento. Entonces es una emoción que genera en el individuo algo positivo y que hace que haya un equilibrio entre el individuo. Todas las emociones son importantes. Lo importante es que debemos mantener el autocontrol y, como decía, finalmente les dejo el mensaje que decía Jorge Bucay: no somos responsables de las emociones, pero sí somos responsables de lo que hacemos con ellas. Espero se suscriban, le den like y nos vemos en un próximo video.